Una bestia no nace, se hace. Se forja en el fuego de la traición, se moldea con el martillo del odio y se enfría en el río helado de la venganza. Alejandro Salazar era esa bestia, un hombre cuyo único propósito era destruir al culpable de la ruina de su familia, y la hija inocente de su enemigo era el arma perfecta. Él la contrató para romperla, para usarla y desecharla. Lo que nunca planeó fue que esa mujer, con su ternura y su fuego, se convertiría en la única domadora capaz de calmar a la bestia de su corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en el Araz Salazar olía a poder. Olía a tierra rica, a cuero caro y al sudor de los caballos de pura sangre que costaban más que la mayoría de las casas. Para Alejandro Salazar, a sus 32 años, ese era el aroma del triunfo, un perfume construido sobre las cenizas de su pasado. Apoyado en la cerca de madera pulida, observaba a su semental estrella, Furia, un magnífico frisón negro como la noche, moverse con una arrogancia que era un reflejo de la suya propia. Pero la calma de Alejandro era una ilusión. Debajo de la superficie de sus ojos oscuros, ardía un infierno que había mantenido avivado durante 14 años, la venganza. 14 años desde que vio a su padre, un hombre orgulloso y un criador de caballos brillante, perderlo todo por la traición de su socio, Ricardo Figueroa. Figueroa, un hombre de sonrisa fácil y alma podrida, había llevado su empresa conjunta a la bancarrota a través del fraude, comprando luego sus activos por una miseria y dejando a la familia Salazar con nada más que deudas y deshonra. Su padre había muerto un año después, con el corazón tan roto como su cuenta bancaria. Desde ese día, Alejandro había jurado una cosa, recuperaría el doble de lo que le robaron y aplastaría a Ricardo Figueroa hasta convertirlo en polvo. Y lo había conseguido. Era más rico, más poderoso y más respetado en el mundo ecuestre de lo que Figueroa jamás soñó ser. Pero no era suficiente. Arruinarlo no era suficiente. Necesitaba saborear su desesperación. Necesitaba arrancarle lo que más amaba, igual que Figueroa le había arrancado a su padre. La oportunidad perfecta, cruel y poética, se le presentó esa mañana en la pantalla de su ordenador. Un artículo en una revista veterinaria local. Hablaba de una recién graduada con un talento excepcional para la medicina equina, Sofía Figueroa, de 24 años, la única hija de su enemigo. El artículo mencionaba que estaba desesperada por encontrar trabajo, ya que la clínica donde hacía las prácticas había cerrado. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por los labios de Alejandro. El plan se formó en su mente, tan rápido y letal como el ataque de una serpiente. Su Araz necesitaba un nuevo veterinario residente. Y él se aseguraría de que la única oferta que Sofía Figueroa recibiera fuera la suya. Sería perfecto. La atraería a su guarida, a su mundo, lejos de la protección de su padre. La seduciría con su poder, su riqueza, con la pasión que sabía que las mujeres encontraban irresistible en él. La haría enamorarse perdidamente, la haría confiar en él ciegamente. Y cuando la tuviera en la palma de su mano, la usaría para descubrir los últimos secretos de los negocios de su padre para la estocada final, y luego la aplastaría. La abandonaría públicamente, la humillaría, asegurándose de que la noticia de la caída de la hija predilecta fuera el golpe final que enviara a Ricardo Figueroa a la tumba. Era un plan monstruoso, lo sabía. Pero la bestia dentro de él rugía de aprobación. Sofía Figueroa amaba a los caballos con una pureza que rayaba en lo sagrado. Eran criaturas honestas, su fuerza era real, su lealtad, ganada. Todo lo contrario al mundo de los negocios de su padre, un mundo que ella nunca había entendido. Vivía en un pequeño apartamento, luchando por pagar las facturas, pero era feliz con su trabajo, ayudando a sanar a las criaturas que amaba. Cuando la clínica cerró, el pánico la invadió. Su padre, Ricardo, cuya fortuna había menguado en los últimos años debido a malas inversiones, le había dejado claro que ya no podía ayudarla. Estaba sola. Durante semanas, envió su currículum a todas partes sin éxito.
Y entonces, llegó la llamada. Del Araz Salazar. El Araz más prestigioso del país. La oferta era tan buena que parecía un sueño, un salario generoso, alojamiento en la propiedad y la oportunidad de trabajar con los mejores pura sangre del mundo. No lo dudó ni un segundo. No reconoció el apellido Salazar. Su padre, avergonzado de su pasado, nunca había hablado del socio al que había traicionado. El día de la entrevista, condujo durante horas hasta llegar a las imponentes puertas de hierro forjado del Araz. La propiedad era un paraíso. Hectáreas de prados verdes, establos impecables que parecían palacios para caballos, y una mansión de piedra y cristal que se alzaba en una colina. Se sintió pequeña e intimidada. La hicieron esperar en un lujoso estudio, las paredes cubiertas de fotos de caballos ganadores y trofeos relucientes. Y entonces, él entró. Alejandro Salazar era una fuerza de la naturaleza. Era más alto y más imponente de lo que cualquier foto podría capturar. Vestía botas de montar, vaqueros ajustados y una sencilla camisa negra arremangada que revelaba unos antebrazos tatuados y musculosos. Se movía con la gracia de un felino, pero sus ojos eran los de un lobo, oscuros, penetrantes y evaluadores. Se quedó mirándola durante un largo momento, su mirada recorriéndola de pies a cabeza de una manera que la hizo sentir a la vez expuesta y extrañamente valorada. Sofía Figueroa, dijo finalmente, su voz era un murmullo profundo y grave que vibró en el aire. Su currículum es impresionante. Pero el papel no siempre refleja la realidad. El trabajo aquí es exigente. Los animales son mi vida. No tolero la incompetencia. No soy incompetente, señor Salazar. Amo mi trabajo y soy buena en él, respondió ella, su voz firme a pesar de los nervios. Él esbozó una media sonrisa. Eso lo veremos. Venga conmigo. La llevó a los establos principales. El olor a heno limpio y a caballo la calmó al instante. Se detuvo frente a un box. Dentro estaba Furia, el semental negro. El caballo se movía con inquietud, sus ojos echando chispas, un animal magnífico pero claramente al límite. Mi mejor semental. Pero tiene un temperamento difícil. Ha estado cojeando de la pata delantera derecha. El último veterinario dijo que era artritis. Yo no le creo. Sofía se acercó a la puerta del box, hablando al caballo con una voz suave y tranquilizadora. Ignoró a Alejandro y se centró por completo en el animal. Abrió la puerta y entró lentamente. El caballo resopló, retrocediendo, pero ella no se inmutó. Siguió hablándole, moviéndose despacio, hasta que estuvo a su lado. Pasó la mano por su cuello, luego por su lomo, sintiendo los músculos tensos. Luego, con una pericia increíble, examinó la pata, sus dedos explorando cada tendón, cada articulación. El caballo, que normalmente no dejaba que nadie se acercara, se quedó quieto bajo su toque, como si entendiera que ella estaba allí para ayudar. Alejandro la observaba, fascinado a pesar de sí mismo. Nunca había visto a nadie calmar a Furia de esa manera. No es artritis, dijo ella finalmente, sin apartar la vista del caballo. Tiene un absceso profundo en la pezuña. Oculto. Duele como el demonio. Necesitará un drenaje, vendajes y antibióticos. Pero se recuperará por completo. Se giró para mirarlo. Contratada, dijo él sin dudarlo. Por primera vez, vio algo más en sus ojos. Un destello de respeto a regañadientes. Así comenzó la nueva vida de Sofía en el Araz Salazar. Se mudó a la pequeña y encantadora casa de huéspedes de la propiedad. Sus días estaban llenos. Cuidaba de las yeguas preñadas, atendía a los potros y, sobre todo, se dedicaba a Furia. El caballo se convirtió en su proyecto personal, y bajo sus cuidados, la cojera desapareció, su temperamento se suavizó. Se creó un vínculo profundo entre la chica gentil y la bestia indomable. Su relación con Alejandro, sin embargo, era una historia diferente. Era un jefe exigente y distante. La observaba constantemente desde lejos, criticando sus métodos, cuestionando sus decisiones. Sus conversaciones eran bruscas y profesionales. Pero Sofía empezó a notar las grietas en su armadura.
A menudo lo encontraba en los establos a altas horas de la noche, simplemente de pie en silencio frente al box de Furia, con una expresión de profunda soledad en su rostro. Una noche, hubo una tormenta terrible. Sofía estaba preocupada por una de las yeguas que estaba a punto de parir. Corrió a los establos en medio del diluvio y lo encontró allí, ya ayudando al animal. Trabajaron juntos durante horas en el silencio roto solo por los gemidos de la yegua y el estruendo de la tormenta. Sus cuerpos se rozaban en el espacio reducido, sus manos se encontraban mientras ayudaban a la criatura. Cuando el potro finalmente nació, sano y salvo, se quedaron de pie, agotados y cubiertos de sudor, observando a la madre lamer a su cría. «Lo hiciste bien», dijo él, su voz era un murmullo bajo. Fue el primer elogio genuino que le había dado. «Lo hicimos bien», corrigió ella. Se miraron a los ojos, y en la luz cálida de la única bombilla del establo, el mundo exterior desapareció. Él dio un paso hacia ella. «¿Por qué los caballos?», preguntó él. «¿Por qué dedicas tu vida a ellos?». «Porque no mienten», respondió ella en voz baja. «Su mundo es simple. Si te quieren, te lo demuestran. Si no, también». Se quedaron tan cerca que ella podía contar las gotas de lluvia en sus pestañas. Su mirada bajó a sus labios. Él estaba a punto de besarla. Podía sentirlo, su cuerpo entero zumbaba con la anticipación. Pero entonces, como si despertara de un trance, él retrocedió bruscamente, el hielo volviendo a sus ojos. «El potro necesita un chequeo en 1 hora. No llegues tarde». Se dio la vuelta y se fue, dejándola con el corazón desbocado y el fantasma de un beso que no había sucedido. A partir de esa noche, el juego de Alejandro se intensificó. La seducción comenzó, sutil pero implacable. Empezó a buscar excusas para estar cerca de ella. Insistía en acompañarla en sus rondas matutinas. «Tengo que asegurarme de que mi inversión está siendo bien cuidada», decía. Durante las cabalgatas, elegía senderos estrechos, obligando a sus caballos a caminar juntos, sus piernas rozándose. Un día, mientras cruzaban un arroyo, el caballo de ella resbaló. Él reaccionó en un instante, agarrándola por la cintura y subiéndola a su propio caballo, sentándola frente a él. «Cuidado, veterinaria», le susurró al oído, su aliento caliente haciéndola temblar. «No quiero que mis activos se dañen». El cuerpo de ella estaba presionado contra el duro pecho de él. Podía sentir el latido de su corazón contra su espalda. La cabalgata de vuelta a los establos fue la tortura más dulce de su vida. Él empezó a invitarla a cenar a la casa principal con la excusa de discutir asuntos del Araz. Las cenas eran tensas, llenas de diálogos cargados de doble sentido. «Furia está respondiendo bien a tu toque», le dijo una noche, mientras sus ojos oscuros la devoraban por encima de la copa de vino. «Parece que tienes una habilidad especial para domar bestias salvajes». «Tal vez no son tan salvajes como parecen», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Tal vez solo necesitan que alguien vea más allá de su fuerza y entienda su dolor». Sus palabras parecieron golpearlo. Por un momento, vio una vulnerabilidad cruda en sus ojos, antes de que la máscara de frialdad volviera a caer en su sitio. Sofía se encontraba cayendo en su trampa, y era plenamente consciente de ello. Sabía que se estaba enamorando de ese hombre complejo, atormentado y peligrosamente atractivo. Se odiaba por ello, pero no podía evitarlo. Una noche, después de una de esas cenas, mientras caminaban por el jardín iluminado por la luna, él se detuvo junto a un banco de piedra. «Estás haciendo un trabajo excelente, Sofía», dijo. «Estoy pensando en hacerte permanente». La oferta la sorprendió, pero sospechó de sus motivos. «¿Y a cambio, qué?», preguntó. «A cambio», dijo él, acercándose. Tomó su mano y la llevó a sus labios, besando sus nudillos, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «A cambio de tu lealtad total». Su pulgar acarició la palma de su mano, enviando ondas de calor por todo su cuerpo. ¿Es eso tan difícil de dar? No lo sé, Alejandro, susurró ella. No sé quién eres realmente. Soy el hombre que puede darte todo lo que siempre has soñado, dijo, su voz era un ronroneo seductor. Se inclinó, su boca a centímetros de la de ella.
o el hombre que puede destrozarte por completo. Y con esa oscura promesa, la besó. No fue como el beso que casi compartieron en el establo. Este fue deliberado, lento, una obra maestra de seducción. Fue tierno y exigente al mismo tiempo. Un beso que la despojó de todas sus defensas y la dejó expuesta, temblando en sus brazos. El plan de Alejandro estaba funcionando a la perfección. La tenía exactamente donde quería. Lo que no había previsto era que, al atraparla en su red, él mismo se había enredado en ella. Porque cada vez que la besaba, cada vez que ella lo miraba con esa mezcla de miedo y fascinación, una parte de su helado corazón comenzaba a derretirse. Y la bestia dentro de él, que una vez rugió por venganza, ahora comenzaba a ronronear por algo mucho más peligroso, el amor. Que sabía que Alejandro podía ser el hombre que ella había vislumbrado en las noches de tormenta. Iba a luchar para salvarlo de sí mismo, aunque eso la destruyera en el proceso. La relación clandestina entre Alejandro y Sofía se convirtió en el secreto peor guardado de Lara Salazar. Aunque durante el día mantenían su fachada de jefe y empleada, sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia, y la tensión entre ellos era tan palpable que hasta los caballos parecían sentirla. Las noches se convirtieron en su refugio. A menudo, se encontraban en los establos, con el pretexto de revisar a un animal enfermo. Allí, rodeados por el aroma del heno y el calor de los caballos, se entregaban a una pasión que era a la vez un escape y una adicción. «Hueles a caballo y a cielo nocturno», le susurró él una noche, su boca explorando la curva de su cuello. «Es la combinación más peligrosa que he conocido». «Y tú hueles a whisky y a problemas, Alejandro», replicó ella, jadeando, sus manos enredándose en su pelo oscuro. «Pero parece que me he vuelto adicta a los problemas». La dualidad de Alejandro la fascinaba y la aterrorizaba. El hombre que la amaba por la noche con una ternura casi desesperada era el mismo que, durante el día, hablaba por teléfono con sus abogados, planeando fríamente la destrucción final de la empresa de su padre. Ella escuchaba fragmentos de sus conversaciones, piezas de un rompecabezas que no lograba armar, y un mal presentimiento crecía en su interior. Él nunca hablaba de su pasado, y cuando ella intentaba preguntar, él la callaba con besos. Su relación estaba construida sobre secretos, y Sofía lo sabía, pero estaba demasiado enamorada para enfrentarse a la verdad. La oportunidad de Alejandro para dar la estocada final a la familia Figueroa llegó con la subasta anual de élite de caballos de pura sangre, el evento más prestigioso del calendario ecuestre. Este año, se celebraba en un resort de lujo en la costa. Era el lugar perfecto para su humillación pública. Su plan era anunciar su compromiso sorpresa con Sofía durante la cena de gala de la subasta, consolidando una falsa imagen de unidad familiar y poder. Luego, al día siguiente, presentaría las pruebas definitivas del último fraude de Ricardo Figueroa, arruinándolo por completo. La noticia del compromiso de su hija con su mayor rival en el momento de su caída sería la humillación final, el golpe de gracia. «Quiero que vengas conmigo a la subasta, Sofía», le dijo una semana antes. «No como mi veterinaria. Como mi pareja». La invitación, aunque formulada como una orden, hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Era esto? ¿Iba finalmente a reconocer su relación ante el mundo? Su esperanza, tan a menudo aplastada, resurgió con fuerza. El día de la gala, él le regaló un vestido. Era una creación de seda color platino que se ceñía a su cuerpo, simple, elegante y deslumbrantemente caro. También le dio un collar de zafiros que hacían juego con sus ojos. «Quiero que todos vean lo que es mío», le dijo mientras se lo ponía, sus dedos fríos rozando su piel cálida. Durante el evento, Alejandro la trató como a una reina. La presentó a los creadores más importantes del mundo, la mantuvo a su lado, su mano siempre posesivamente en su cintura. Sofía se sentía como en un sueño. Por primera vez, se permitió creer que quizás, solo quizás, había logrado domar a la bestia. Pero entonces, vio a su padre. Ricardo Figueroa estaba en la otra punta del salón, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Parecía un hombre derrotado. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, no había alegría, solo una profunda tristeza. Un escalofrío recorrió a Sofía. Algo andaba muy mal.
El momento culminante de la noche fue la subasta de un potro excepcional, hijo de Furia. El precio subió rápidamente, una batalla entre Alejandro y un jeque árabe. Cuando el precio alcanzó una cifra astronómica, el jeque se retiró. Vendido al señor Alejandro Salazar, anunció el subastador. La multitud aplaudió. Alejandro se puso de pie, levantó su copa y atrajo a Sofía hacia él. Amigos, dijo, su voz resonando en el salón silencioso. Esta noche no solo celebro la adquisición de un futuro campeón. También celebro mi futuro. Sofía Figueroa ha accedido a convertirse en mi esposa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía se quedó helada, el shock mezclado con una alegría abrumadora. La tomó de la mano, levantándola para que todos vieran, y besó sus dedos. La multitud estalló en aplausos. Pero cuando ella miró a Alejandro, la sonrisa de él no llegaba a sus ojos. Había un brillo frío, un destello de triunfo cruel que no entendió. Vio a su padre salir corriendo del salón, con el rostro destrozado. Tengo que ir a verle, le dijo a Alejandro. Tranquila, querida, dijo él, su agarre en su mano se apretó. Tu padre y yo tendremos mucho de qué hablar mañana. Esa noche, de vuelta en su suite, hicieron el amor de una manera diferente. Fue casi febril, como si Alejandro estuviera tratando de marcarla, de poseer cada parte de ella antes de que todo terminara. A la mañana siguiente, Sofía se despertó y lo encontró de pie junto a la ventana, ya vestido, mirando el mar. Había un periódico sobre la mesa. Lo cogió. El titular la golpeó como un puñetazo en el estómago. Escándalo, Ricardo Figueroa acusado de fraude masivo, su imperio al borde del colapso. Y debajo, una foto de ella y Alejandro de la noche anterior, sonriendo, con la leyenda, el nuevo rey, Alejandro Salazar, celebra su victoria con la hija del hombre al que ha destruido. El mundo de Sofía se hizo añicos. La seducción, el amor, el compromiso, todo había sido un arma. Un instrumento de su venganza. Se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una traición tan profunda que era un abismo. Era esto, susurró. ¿Todo este tiempo? Cada beso, cada caricia, fue solo parte de tu juego para destruir a mi padre. Él no respondió, pero su silencio fue una confesión. Dime que no es verdad, Alejandro, suplicó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Dime que sientes algo por mí. Él finalmente se giró para enfrentarla, y su rostro era la máscara de hielo que ella no había visto en meses. Sentí una gran satisfacción al cumplir la promesa que me hice hace 14 años, dijo, cada palabra era una cuchillada. Y tú, mi querida Sofía, fuiste la herramienta más exquisita y placentera para lograrlo. Has cumplido tu propósito. El dolor que sintió Sofía fue un océano. Lo había sabido. En el fondo, siempre lo había sabido. Se había dejado cegar por la esperanza. Se levantó de la cama, recogiendo las sábanas para cubrir su desnudez, su vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me desechas? ¿Es esa la siguiente parte del plan? Él se acercó a ella. Su olor, el mismo que la había consolado en las noches de tormenta, ahora la asfixiaba. No, dijo él en voz baja. Ahora viene la mejor parte. Ahora eres mía. No por amor, sino por derecho de conquista. Eres el símbolo viviente de mi victoria sobre tu padre. Vivirás en mi casa, llevarás mi nombre y cada día, cuando te mires en el espejo, recordarás que perteneces al hombre que destruyó a tu familia. Se inclinó como para besarla, pero se detuvo. El juego ha terminado. Y yo he ganado. Salió de la habitación, dejándola sola con las ruinas de su amor y la horrible realidad de su nueva vida. Ya no era su amante. Se había convertido oficialmente en su prisionera. Pero mientras lloraba en silencio, una nueva determinación nació en la devastación. Él la había subestimado. Pensaba que la había roto. Pero no sabía que el amor que ella sentía, aunque traicionado, la había hecho más fuerte. Él había domado su rebeldía, pero había despertado a la leona. Y una leona herida es la criatura más peligrosa de todas. Iba a luchar. No por su padre, no por el dinero.
Iba a luchar por el hombre. El regreso al Araz Salazar fue como volver a una prisión después de haber probado la libertad. El lugar, que una vez se había sentido como un santuario, ahora era un recordatorio constante de su humillación. Alejandro cumplió su palabra. La trataba como a un trofeo. La obligaba a acompañarlo a eventos, la exhibía, su mano siempre en su espalda, un gesto que el mundo veía como afecto pero que ella sentía como la marca de un propietario. Sus noches cambiaron drásticamente. Él ya no iba a su habitación. Insistía en que ella durmiera en la suya, en su cama. Pero a menudo se quedaba despierto, trabajando en su lado de la cama, o se acostaba y le daba la espalda, un rechazo más íntimo y doloroso que cualquier distancia física. Ya no había pasión. Solo una fría y tensa coexistencia. La bestia, una vez satisfecha su sed de venganza, parecía haber perdido interés en su presa. Sofía, sin embargo, no se dejó consumir por la desesperación. Canalizó su dolor en su trabajo. Se dedicó a los caballos con una devoción feroz, encontrando consuelo en su honestidad silenciosa. Empezó a entrenar a un joven potro, el hijo de Furia, con una paciencia y un talento que asombraron a todos en el Araz, incluido a Alejandro, que la observaba desde la distancia. También comenzó su propia guerra silenciosa. Sabiendo que él la vigilaba, usaba su teléfono para llamar a refugios de animales, para hablar con viejos amigos de la universidad, para crear la ilusión de que estaba construyendo una vida secreta. Era un juego sutil, diseñado para mantenerlo alerta, para recordarle que no la había roto por completo. El antiguo capataz del Araz, Ignacio, un hombre mayor que había trabajado para el padre de Alejandro, se convirtió en su confidente. El muchacho está perdido en su propio dolor, niña, le dijo un día mientras la observaba trabajar con el potro. La venganza lo ha vaciado por dentro. Le ha quitado lo único que le quedaba, la capacidad de sentir algo de verdad. La situación llegó a un punto de inflexión inesperado. Llegaron noticias de que Ricardo Figueroa había sufrido un derrame cerebral masivo tras el colapso de su imperio. Estaba hospitalizado, en estado crítico. Sofía supo que tenía que ir a verlo. No irás, le dijo Alejandro rotundamente cuando se lo comunicó. Él ya no es tu problema. Sigue siendo mi padre. Y voy a ir, con o sin tu permiso, respondió ella con una calma helada que lo sorprendió. Por primera vez desde la subasta, lo desafió abiertamente. Esa noche, él entró en su dormitorio y la encontró haciendo una pequeña maleta. ¿De verdad pensabas que te dejaría ir?, dijo él. De verdad pienso que no puedes detenerme, replicó ella. Se acercó y la agarró por los hombros. No entiendes. El mundo que él habitaba, los socios que traicionó, todavía hay gente peligrosa ahí fuera. Dejar el Araz es ponerte en peligro. ¿Y ahora te preocupas por mi seguridad?, se burló ella. Siempre me he preocupado por tu seguridad, rugió él, y la verdad de sus palabras, una verdad que ni él mismo se había permitido admitir, lo sorprendió a ambos. Se quedaron mirándose, y la fachada de frialdad se agrietó. Ella vio el miedo en sus ojos. Un miedo genuino por ella. No voy a dejarte ir sola, dijo finalmente, su voz más suave. Iré contigo. El viaje al hospital fue tenso. Encontraron a Ricardo en una cama, paralizado de un lado, incapaz de hablar. Era una cáscara vacía del hombre que había sido. Al verlo así, a Sofía no sintió ira por lo que le había hecho a Alejandro, solo una profunda y abrumadora pena. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le habló suavemente, contándole sobre los caballos, sobre el potro que estaba entrenando. Alejandro se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena. Vio la gracia de ella, la compasión con la que trataba al hombre que indirectamente le había arruinado la vida. Y sintió una punzada de vergüenza tan profunda que casi lo ahoga. Se dio cuenta de que su venganza no había sido un acto de justicia, sino un acto de crueldad infantil. Ella, la víctima de su plan, poseía más nobleza y fuerza de carácter que él. Mientras estaban en el hospital, ocurrió un desastre en el Araz. Un incendio. Se declaró en uno de los establos principales. Ignacio lo llamó, su voz presa del pánico. Volvieron a toda velocidad.
Al llegar, encontraron el establo envuelto en llamas. El potro que Sofía había estado entrenando estaba atrapado dentro. Sin pensarlo dos veces, Sofía corrió hacia el edificio en llamas. Sofía, no, le gritó Alejandro, corriendo tras ella. Pero era demasiado tarde. Se metió en el infierno de humo y fuego. Alejandro la siguió, el pánico anulando todo lo demás. En ese momento, no le importaba el haraz, ni los caballos, ni su venganza. Solo ella. La encontró tratando de calmar al potro aterrorizado. Una viga en llamas se desplomó, cortándoles la salida. El mundo se convirtió en un caos de calor y humo. En lo que él pensó que serían sus últimos momentos, la abrazó con fuerza. Lo siento, susurró contra su pelo. Por todo. Te amo, Sofía. Lograron salir con vida, gracias a los bomberos, pero Sofía había inhalado demasiado humo. Se desplomó en los brazos de Alejandro, inconsciente. Se despertó en una habitación de hospital. Lo primero que vio fue a Alejandro, sentado a su lado, con el rostro manchado de hollín y una expresión de angustia absoluta. El potro está bien, fue lo primero que le dijo él. Y tú, vas a estar bien. Pero el médico que entró después tenía noticias diferentes. La señora Salazar está estable. Pero la inhalación de humo y el estrés, ha habido una complicación. El médico dudó. Estaba embarazada. Lamento informarles que ha perdido el bebé. El mundo de Sofía se detuvo. Embarazada. Lo había estado, y no lo sabía. Una vida, su hijo, el hijo de Alejandro, se había perdido en ese fuego. La noticia la destrozó. Pero fue la reacción de Alejandro lo que la sorprendió. No se apartó. No la culpó. Se sentó en la cama, la rodeó con sus brazos y lloró con ella. Lloraron juntos por el hijo que nunca conocerían, por el futuro que habían perdido. En esa pena compartida, la última barrera entre ellos se desmoronó. En las semanas que siguieron, él la cuidó. No como un propietario, sino como un compañero. El fuego había sido un sabotaje. La investigación reveló que uno de los viejos y rencorosos socios de Ricardo Figueroa estaba detrás, esperando sacar provecho del caos. La amenaza no había venido del pasado de Alejandro, sino del de ella. Juntos, se enfrentaron a esa nueva amenaza. Utilizaron la inteligencia de ella y la implacabilidad de él para exponer al culpable y llevarlo ante la justicia. Se convirtieron en un equipo. Una noche, meses después, estaban sentados en el porche de la mansión, reconstruida y renacida de las cenizas. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó él en voz baja. Ya lo he hecho, respondió ella. Me costó un hijo entenderlo, Alejandro. Pero la venganza solo engendra más dolor. Es hora de dejar ir el pasado. Todo él. Él le tomó la mano. ¿Y qué hay de nuestro futuro? Ella se apoyó en su hombro. Creo que nuestro futuro acaba de empezar. Años más tarde, el Haraz Salazar era conocido no solo por sus caballos campeones, sino por la escuela de equinoterapia para niños con discapacidades que Sofía había fundado allí. Habían convertido el dolor de su pérdida en un legado de sanación. Y en el prado principal, dos niños pequeños, un niño con los ojos oscuros de su padre y una niña con la sonrisa decidida de su madre, jugaban cerca de Furia, que ahora era un semental viejo y gentil. Alejandro se acercó a Sofía y la abrazó por detrás, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, donde una nueva vida estaba creciendo. «Te ves feliz», le susurró. Ella se giró en sus brazos y lo besó. «Lo estoy. Porque la bestia finalmente encontró su hogar. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo era el único legado que importaba y que su venganza era su único propósito. Pero cuando la vio renacer de las cenizas, feliz en su propia fuerza y amada no por lo que representaba, sino por lo que era, el arrepentimiento y el miedo de perderla para siempre le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el perdón que florecen incluso en la tierra más quemada.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscríbase no canal.